TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, aproximadamente a la misma altura. Barcelona de TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Hay historias que no desaparecen, simplemente se guardan en un cajón. Y no porque estén resueltas, sino por todo lo contrario, precisamente porque no lo están. Y es en España donde hay un caso que por sí solo debería seguir ocupando titulares, debates, investigaciones, documentales serios. Pero no ocurre. Se menciona de vez en cuando. Se recuerda como una rareza, como una anécdota de otra época. Como una vieja historia de ovnis para nostálgicos del misterio. Y sin embargo, cuanto más uno lo mira, más inquietante resulta. Porque el caso Manises no fue un relato de una persona solitaria viendo una luz en mitad del campo. No fue una fantasía nocturna. No fue un simple rumor. Fue un incidente aéreo. Un avión comercial, más de 100 pasajeros, una maniobra de emergencia, controladores, militares, testigos en tierra y un expediente que, décadas después, sigue dejando más preguntas que respuestas. Y lo más extraño de todo es el silencio, porque hoy vivimos en un tiempo en el que ya no se ridiculiza tanto el fenómeno. Hoy se habla de UAP. Hoy agencias como la NASA lo estudian desde un enfoque científico. Hoy existe incluso una oficina específica del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dedicada a recopilar e investigar estos casos. Es decir, el tema ya no está enterrado como antes. Ha cambiado de nombre, ha cambiado de tono, ha cambiado de envoltorio, pero sigue ahí. Y precisamente por eso me hago una pregunta muy simple. Si el fenómeno se estudia con más seriedad que hace años, ¿por qué casos como el de Manises siguen sin ocupar el lugar que merece? ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Y por qué da la sensación de que este expediente molesta demasiado como para ser olvidado del todo? Pero también demasiado incómodo como para ser revisado. La noche del 11 de noviembre de 1979, un vuelo comercial, el JK297, cubría su ruta con normalidad. Había despegado de Salzburgo, había hecho una escala en Palma de Mallorca, donde yo estoy hoy, y se dirigía hacia Las Palmas. A bordo viajaban 109 personas. Todo parecía rutinario, hasta que dejó de serlo. En pleno trayecto sobre el Mediterráneo, la tripulación detectó unas luces extrañas. Luces que no deberían estar ahí. Luces que, según los testimonios, parecían aproximarse de forma anómala. No como tráfico aéreo convencional, no como una referencia lejana e inocente, sino como algo que invadía su espacio, algo que preocupaba, algo que obligó al comandante a preguntar. Y cuando un comandante pregunta por algo así, no lo hace por curiosidad, lo hace porque detecta un problema. Y esto lo digo también desde una experiencia personal, porque soy piloto privado. No vuelo aviones comerciales, vuelo aviones más pequeños, aviones privados. Pero ahí arriba, tanto un avión comercial con más de 100 pasajeros como una aeronave privada, como las que puedo volar yo, forman parte de lo mismo. Tráfico aéreo. Son aeronaves compartiendo espacio, procedimientos, comunicaciones, altitudes, responsabilidades y márgenes de seguridad. Y cuando aparece un incidente, especialmente si hablamos de un posible tráfico no identificado, de una aproximación anómala o de un riesgo de colisión, los procedimientos de emergencia tienen muchas similitudes. En el aire no se pregunta por curiosidad,
Se pregunta por algo que no encaja. Se pregunta porque una duda puede convertirse en una amenaza. Se pregunta porque a partir de esa respuesta puede depender una decisión que afecta a la seguridad del vuelo. Porque en el aire una duda puede convertirse en una amenaza en segundos. La tripulación consulta. Los controladores comprueban. Y la respuesta no tranquiliza. No hay una identificación clara. No hay una explicación inmediata. No hay una confirmación satisfactoria de qué demonios es eso. Y entonces ocurre lo verdaderamente importante. El avión maniobra y aquello o aquellas luces parecen acompañar el cambio. Eso ya no se parece a una simple observación casual. Eso empieza a parecer una interacción, una presencia, un comportamiento. Y cuando el riesgo de colisión o de incidente deja de ser asumible, se toma una decisión extraordinaria: desviar el vuelo. Aterrizaje de emergencia en Manises. Esto es clave, porque aquí es donde el caso deja de ser un avistamiento. Aquí entra en el terreno de la seguridad aérea. Un comandante con más de 100 vidas detrás no toma una decisión así por capricho. No sale de ruta y solicita aterrizar de emergencia para alimentar leyendas. Lo hace porque entiende que algo ahí fuera representa un peligro real. Y esa es una de las razones por las que este caso sigue siendo tan incómodo. Porque si lo reduces a un simple vieron unas luces, lo vacías. Pero si aceptas que realmente ocurrió, entonces ya no estás hablando de una historia simpática de ovnis. Estás hablando de un incidente serio en el espacio aéreo español. Y ahí la cosa cambia. Tras el aterrizaje en Manises, el caso no terminó. De hecho, ahí empezó a oscurecerse todavía más, porque se movilizó a un caza militar para interceptar aquello que había provocado la maniobra del vuelo comercial. Barcelona, Thai 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Thai 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, Thai 297, pongo rumbo a Valencia. 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. Un Mirage F1 salió en persecución. Y cuando el ejército entra en escena, el caso sube de nivel. Ya no hablamos solo de percepción humana, hablamos de una reacción operativa. Hablamos de que alguien en un punto de la cadena consideró que aquello merecía una respuesta militar. Lo más llamativo del caso es que el objeto o las luces o la supuesta persecución es la suma de pilotos experimentados, control de tierra, testigos, una maniobra de emergencia, un caza desplegado y aún así una sensación general de que el tema nunca ha terminado de colocarse en el escaparate de los grandes misterios contemporáneos con la seriedad que, creo yo, se merece. ¿Y por qué? Yo tengo varias impresiones. La primera es incómoda, pero creo que bastante evidente. Durante décadas, hablar de ovnis ha sido una trampa. Si hablabas del tema con demasiada convicción, eras un crédulo. Si lo negabas todo de entrada, eras un cerrado. El fenómeno ha vivido atrapado entre dos extremos, el sensacionalismo y la burla. Y en medio de esos dos extremos, muchísimos casos serios quedaron huérfanos. Casos que quizá no prueban una visita extraterrestre, pero que desde luego tampoco encajan en un simple «aquí no pasó nada». La segunda razón tiene que ver con el poder de la etiqueta. En cuanto algo recibe la palabra ovni, una parte de la sociedad desconecta. Se activa el prejuicio, se apaga el análisis. Y sin embargo, si hoy al mismo fenómeno lo llamas WAP, le das un barniz institucional y lo presentas como una anomalía aérea pendiente de estudio. El asunto entonces cambia por completo. Es curioso, ¿verdad? El fenómeno no necesita ni siquiera cambiar, solo necesita cambiar de nombre
para que la gente vuelva. La tercera razón, y quizá la más interesante, es que el caso Manises no ofrece una comodidad narrativa, no deja satisfechos ni a uno ni a otros. Para los escépticos más duros es molesto porque hubo demasiados elementos implicados como para despacharlo con una sonrisa. Para los creyentes absolutos también es incómodo porque no hay una prueba definitiva que cierre el caso de manera rotunda. Y es ahí donde se instala el verdadero misterio, en ese territorio gris, en esa tierra de nadie, en ese lugar donde no puedes afirmar con honestidad que aquello fuese una nave extraterrestre, pero tampoco puedes mirar de frente a todo lo que ocurrió y decir que fue una tontería. Y a mí, sinceramente, es ahí donde más me interesa el fenómeno. No en la fantasía fácil, no en el titular exagerado o desmesurado, sino en ese punto exacto donde los hechos existen, los testigos son sólidos, la reacción fue real y la explicación sigue sin cerrar del todo, porque esa grieta es la que convierte un caso en un misterio de verdad. Y aquí es donde quiero conectarlo con el presente. Hoy, cuando vemos noticias sobre objetos identificados, sobre incursiones en espacio aéreo sensible, sobre testimonios militares, sobre investigaciones oficiales, parece que estamos hablando de algo nuevo, pero no lo es. Lo que ha cambiado no es el fenómeno, lo que ha cambiado es el marco. Ahora ya no se ridiculiza tanto, ahora se estudia, ahora se archiva, se clasifica, se reconoce que hay casos que merecen análisis riguroso. Eso no significa que se esté diciendo que sean naves de otro mundo, no. Significa algo mucho más interesante, que hay incidentes para los que no basta una explicación superficial. Y por eso creo que el caso Manises merece volver a ser mirado. No desde el folclore, no desde el grito, no desde la necesidad de demostrar a toda costa una hipótesis extraterrestre, sino desde algo mucho más serio, desde la pregunta, desde la duda honesta, desde la investigación. Yo no os voy a decir aquí que tenga la respuesta definitiva, porque no la tengo, y desconfío profundamente de quien dice tenerla. Pero sí os voy a decir algo. Hay casos que cuando los estudias te dejan la sensación de que se ha querido pasar demasiado rápido por encima de ellos. Y Manises es uno de esos casos, porque fue demasiado claro como para desaparecer en una nota a pie de página, demasiado importante como para reducirlo a un chiste, demasiado delicado como para convertirlo en simple entretenimiento. Y también os confieso algo más. Hubo una experiencia personal, un auténtico avivamiento que reforzó todavía más mi espíritu y mi afán por investigar el fenómeno ovni. Una experiencia que, de alguna manera, me empujó a mirar este asunto con más profundidad, con más respeto y también con más preguntas. No os lo voy a contar hoy, no en este vídeo, pero si queréis que os la cuente, dejádmelo abajo en los comentarios, porque quizá ha llegado el momento de compartirla. Y tal vez entonces entendáis por qué para mí esto no va solo de luces en el cielo. Va de algo más, va de esa sensación extraña que aparece cuando un caso te mira de vuelta, cuando notas que detrás de un expediente hay algo que no encaja, algo que no termina de rendirse al olvido. Y el caso Manises tiene exactamente eso, algo vivo, algo suspendido, algo que sigue esperando una revisión honesta. Quizá por eso sigue fascinando tanto, porque no fue un cuento contado junto al fuego, fue un suceso con pilotos, pasajeros, protocolos y consecuencias reales. Y aún así, seguimos sin respuesta que deje a todo el mundo tranquilo. Entonces, la pregunta final no es solo ¿qué pasó aquella noche? La pregunta final es otra. ¿Por qué no se habla más de ello? ¿Porque ya está resuelto? Yo no lo creo. ¿Porque no hay pruebas suficientes? Tal vez. ¿O porque el fenómeno, cuando aparece en contextos serios, sigue siendo demasiado incómodo para el relato oficial y demasiado complejo
para el gran público. Esa posibilidad para mí es la más perturbadora. Que no se calle porque sea falso, sino porque es incómodo. Incómodo para la ciencia cuando no puede medirlo bien. Incómodo para las instituciones cuando afecta a la seguridad. Incómodo para los medios cuando no encaja ni como noticia cerrada ni como espectáculo permanente. Y ahí, una vez más, reaparece el silencio. Ese silencio espeso que no niega, pero que tampoco explica. Ese silencio que no cierra la puerta, pero tampoco te deja entrar. Y por eso seguimos aquí, volviendo a Manises, volviendo a ese avión, volviendo a esas luces, volviendo a aquella noche en la que durante unos minutos el cielo dejó de comportarse como debía. Y a lo mejor esa es la razón por la que este caso sigue tan vivo, porque no importa cuántos años pasen. Hay expedientes que no envejecen, solo esperan. Esperan a que alguien los abra de nuevo, los lea sin prejuicios y se atreva a hacer la pregunta correcta. ¿Qué ocurrió realmente en Manises? Y sobre todo, ¿por qué seguimos sin querer mirar de frente la respuesta? Como siempre, si te gusta este contenido, te ruego que le des un buen like al vídeo, ya que de esa manera me vas a ayudar mucho, no, muchísimo. Y además, por supuesto, que te suscribas al canal si es que no lo has hecho ya. Recuerda activar la campanita para poder avisarte del próximo contenido. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.